El día de hoy hablaremos de un tema esencial en todas las organizaciones y es el clima organizacional. Esta temática será abordada de manera general y para eso tendremos unos invitados especiales como lo son Leodeinis Rosado, Mónica Prince, Fuad Vidal, María Gómez, Catherine Pérez y quien les habla María Isabel Guillot. Somos estudiantes de Psicología de la Universidad de La Guajira. El clima organizacional es definido por Álvarez como ese conjunto de características predominantes del ambiente interno en que opera la organización, las cuales ejercen influencia en la conducta, los valores, las creencias, las percepciones personales, determinando así el comportamiento y los niveles de satisfacción. El clima organizacional es una variable que tiende a representar ese conjunto de percepciones compartidas de los trabajadores a propósito del ambiente interno del trabajo. Es construida a partir del significado que ellos le otorguen a sus experiencias laborales e influye en el comportamiento, en la productividad y en el desempeño, así como también en los lazos de compromisos afectivos con su organización. El clima organizacional es intangible, no se ve ni se toca, pero tiene una existencia real y afecta a todo lo que está sucediendo dentro de las organizaciones. Ahora bien, al hablar de las características del clima organizacional, encontramos como primera característica que este clima es permanente, es decir, que las empresas guardan cierta estabilidad de clima laboral, así como también ciertos cambios graduales. Como segunda característica, encontramos que el comportamiento de los trabajadores es modificado por el clima laboral. Y como tercera y última característica, encontramos que el clima laboral influye en el compromiso y en la identificación de los trabajadores. Por esto, es importante resaltar que un buen clima laboral tiene consecuencias positivas en las organizaciones. Y así son definidas a partir de la percepción que cada persona tiene sobre el ambiente tanto interno como externo de la organización. Lo de que el clima organizacional está dirigido por una serie de características que componen el ambiente organizacional, tenemos que este se divide en dos tipos. Está el clima organizacional autoritario, el cual es cerrado y su estructura organizacional es rígida. Este tipo de clima se subdivide en dos climas. El primer subtipo de clima es el sistema autoritario exploratorio. Este se caracteriza porque tanto sus directivos como su jefatura es un poco cerrada y no tienen confianza en sus colaboradores o empleados. Esta se basa en un ambiente hostil y pesado en el cual se impone el miedo y el terror. Y en este también podemos observar que no se ve esa comunicación entre colaboradores y directivos. Siguiendo, tenemos el sistema autoritativo paternal, que a diferencia del exploratorio, en este sí se ve la confianza que hay entre sus colaboradores y directivos. En este, su ambiente es muy diferente y este se maneja por medio de castigos y recompensas, los cuales son regulados por los subjefes de área. Seguimos con el segundo tipo de clima organizacional, el cual es el participativo. Este, a diferencia del autoritario, es abierto y su estructura es flexible. Tenemos que también se subdivide en dos subtipos. El primero es el sistema consultivo. El sistema consultivo se basa en la confianza que hay entre los directivos y los empleados o colaboradores, los cuales mediante esa comunicación van y son de manera dinámica, realizan y administran de manera funcional todo el proceso que hay en la empresa para poder lograr los objetivos. Y con el segundo subtipo es el sistema de participación en grupo, el cual, al igual que el consultivo, también se maneja mucho la confianza entre las dos partes de la empresa
y manejan la participación estratégica para también llegar al logro del objetivo trazado. Continuaremos con las dimensiones del clima organizacional. Litwin y Stringer, además de ser los principales autores en conceptualizar el clima organizacional, también postularon la existencia de 8 dimensiones que explicarían cómo se da este clima dentro de las organizaciones, partiendo que cada dimensión está estrechamente relacionada con propiedades de dicha organización. La primera dimensión que tenemos es la del liderazgo. Como bien sabemos o se nos viene a la mente apenas escuchamos el término, es aquella función que cumple un líder para lograr unos objetivos. Los autores postulan que el liderazgo es la influencia que tienen ciertas personas, comúnmente los jefes, en los procedimientos de otros para que estos cumplan sus objetivos. Como segunda dimensión tenemos la responsabilidad. Esta nos dice que es el sentimiento de ser cada uno su propio jefe, teniendo en cuenta que no siempre vas a necesitar aprobación de tus decisiones y que tienes conocimientos claros sobre tus trabajos y tus funciones dentro de la organización. La tercera dimensión que tenemos es la motivación. Esta nos dice que es aquellas condiciones con las que cuenta el trabajador para rendir más o menos dentro de la organización. Dicho en otras palabras, son aquel conjunto de propósitos y expectativas que tiene del entorno de la organización el trabajador para cumplir sus funciones de una manera más rápida o más lenta. Como cuarta dimensión tenemos los estándares. Esta nos dice que las organizaciones deben establecer el nivel de productividad y rendimiento de los trabajadores. Para esto los capacitan, los instruyen, le delegan tareas, le dicen cuáles son los métodos, cuáles son las metas y cuáles son los objetivos propuestos para que ellos los puedan alcanzar y se espere un buen resultado. Como quinta dimensión tenemos la cooperación. Esta nos dice que es el espíritu de ayuda que tienen no solo los empleados de la organización, sino también los directivos y diferentes funcionarios. Como sexta dimensión tenemos la comunicación. Esta dimensión nos habla de las redes de comunicación que existen dentro de la organización y que permiten al trabajador hacer escuchar todas y cada una de sus quejas para el mejoramiento, obviamente, de sus funciones. Como séptima dimensión tenemos la identidad. Esta nos dice que es el sentido de pertenencia que tienen tanto trabajadores, directivos y funcionarios en relación a la organización. Es trabajar en pro de la organización. La octava y última dimensión lleva por nombre organización. Esta hace referencia a si dentro de la organización hay o no métodos operativos establecidos para el funcionamiento del trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Si dentro de la organización hay manual de funciones, organigrama funcional que le permitan a los trabajadores desempeñar sus labores de una manera más fácil, siempre cumpliendo los objetivos. El clima organizacional es el estado de ánimo de tus colaboradores o trabajadores en una empresa. Es algo que se refleja en sus actividades y que influye en la satisfacción o productividad. Es por esto que un buen clima ayuda a lograr metas, evitar conflictos y mejorar el bajo rendimiento. Ahora bien, ¿qué necesitas para tener un buen clima? Primero, condiciones físicas. Es la iluminación, el espacio de trabajo, el sonido, cómo se ubican las personas, el ambiente en la oficina, etc. Cuidar de estos componentes mejorará el bienestar de tus trabajadores y la misma calidad en el trabajo. Segundo, independencia. Para fortalecer el clima de la empresa, dale a tus trabajadores toda la independencia que puedan necesitar para asumir sus tareas individuales. Tercero, organización. Evita la mejor manera de trabajar de forma aislada y resolviendo urgencias. Mejor, usa métodos y procesos que ordenen el trabajo. Cuarto, liderazgo. ¿Sabes relacionarte con tu equipo de trabajo? Adáptate a cada situación y brinda un trato en la mejor medida posible. Así, crearás un clima positivo en el cual cada persona tenga una función. Quinto, salarios. Los sueldos fijos y bajos no valoran las mejoras y los resultados. De la misma manera, estancan al trabajador. El sueldo que supera la media motiva, pero no impulsa el rendimiento. Para ello, brinda un sueldo que mida la eficacia y los resultados para fomentar el esfuerzo y asimismo crear un ambiente orientado a los logros. Sexto,
compromiso. ¿Tu equipo de trabajo se pone la número 10 o se ausenta y no se compromete? Con un buen liderazgo, condiciones laborales buenas, tus trabajadores se involucrarán siempre en sus labores. Séptimo, relaciones. Estimula una buena comunicación, colaboración, confianza y respeto entre tus trabajadores porque esto lo notarán todos los clientes. Dentro de los aspectos del clima organizacional encontramos unas ventajas y unas desventajas. Dentro de las ventajas encontramos las siguientes. Existe un mayor beneficio y una mayor satisfacción laboral. Hay un mayor beneficio para las empresas. El trabajo en equipo se bonifica ya que los trabajadores aportan más y generan buenas ideas. Los talentos permanecen dentro de la empresa. ¿Qué logra esto? Que la empresa funcione más y tenga un mayor desempeño. Hay un mayor rendimiento y una mayor integración por parte de los trabajadores, lo que logra que la empresa se solidifique y se una mucho más. Hay un mejoramiento en la imagen de la empresa. La empresa logra adaptarse mejor a los ámbitos competitivos y enfrentarse mucho mejor a los cambios. Y por último, se logran los resultados propuestos. Dentro de las desventajas encontramos las siguientes. Actitudes laborales negativas tales como la impuntualidad, ser negativos, robarse los logros de los compañeros, ser pesimistas, entre otros. Falta de motivación, baja productividad, alta rotación, conductas indeseables tales como los fraudes y los robos, mayor absentismo laboral. ¿A qué se refiere el absentismo laboral? El absentismo laboral se refiere a toda ausencia del puesto de trabajo y de las actividades anexas a este. Una falta de compromiso por parte de los trabajadores y de la empresa. Y por último, una mala imagen de la empresa. Factores en el que regulan el clima laboral son muy importantes porque en esto se deben tener muy en cuenta las opiniones de los empleados y de los directivos para llegar a un consenso y que este se dé de una manera armoniosa. Algunos de los factores que influyen en las organizaciones son las relaciones entre compañeros. Estos deben basarse en el respeto mutuo para evitar problemas futuros. También están las relaciones entre los jefes y el personal. Este debe ser igual que entre los compañeros de respeto, pero teniendo en cuenta que los jefes son la autoridad y se deben cumplir las normas. Están los estilos de liderazgos. Estos influyen mucho en las organizaciones porque algunos liderazgos no son tomados de la mejor manera para poder regular la organización. Tenemos la comunicación tanto interna como externa. La comunicación en la organización es muy importante porque esto determina que se realicen los procesos de una manera que surja la empresa sin evitar contratiempos para tener en cuenta que los factores no influyan en el desarrollo de las tareas. Está el espacio de trabajo, tanto el espacio de trabajo como las condiciones de trabajo deben ser óptimas para que estas no influyan en el desarrollo de la tarea y poder lograr los objetivos. También tenemos que dentro de la organización se debe motivar a los empleados para que estos no caigan en una cadena rutinaria de la labor y no se desanimen al momento de realizar dicha labor. También tenemos la política salarial. Este factor influye mucho porque algunas organizaciones no tienen en cuenta el trabajo que está realizando el empleado y no es remunerado de la mejor manera o no es remunerado parcialmente por el trabajo que está realizando ese empleado. Y también tenemos algunos factores no relacionados con el puesto de trabajo como lo pueden ser las relaciones de parejas o familiares. Algunos empleados desde sus casas llevan los problemas hacia el trabajo y estos hacen que no se dé
un buen desarrollo de la tarea o que influya también en las relaciones con los otros compañeros, ya que al no dividir lo laboral con lo familiar, estos se mezclan creando un conflicto. Tenemos que tener en cuenta que los factores que regulan el clima laboral son importantes y se deben llevar de manera adecuada para que estos no influyan en la organización y en el desarrollo de las tareas que en esta se realizan. La medición del clima organizacional se realiza a través de un instrumento, el cual está encaminado hacia la identificación y el análisis de los aspectos de carácter formal e informal, los cuales influyen en el comportamiento de los trabajadores. Todo esto se puede identificar a través de la percepción y de la actitud que tiene el empleado frente al clima organizacional. Además, también se puede identificar en la manera en cómo ésta influye en la motivación laboral. El objetivo de la medición del análisis del clima organizacional consiste en realizar un diagnóstico sobre la percepción y las actitudes que tienen los empleados frente al clima organizacional, específicamente basándose en las dimensiones que el investigador elige. Todo esto lo que permite es identificar aspectos que describen la empresa y que producen cambios en las actitudes y percepción de los empleados. Todo esto incide en los niveles de motivación y de eficiencia dentro de una organización. Los resultados de la evaluación del clima organizacional están encaminados a realizar recomendaciones y acciones que permitan modificar el comportamiento del empleado a fines de mejorar el clima organizacional. Esto también va a contribuir en el mejoramiento de los niveles de eficiencia y en el cumplimiento de metas teniendo en cuenta la acción del recurso humano. Dentro de todas las organizaciones existen estrategias que permiten medir el clima organizacional, dentro de las cuales vamos a destacar las tres más importantes. La primera, que hace referencia a la observación del comportamiento del empleado y el desarrollo del trabajo del mismo. La segunda, que está encaminada a realizar entrevistas de manera directa a los trabajadores. Y la tercera, que es la más utilizada, que consiste en la implementación de un cuestionario a fines de recoger información de todos los trabajadores. El instrumento más privilegiado para la evaluación del clima organizacional es un cuestionario escrito. Este tipo de instrumento lo que permite es recoger una serie de información sobre hechos particulares de la organización, donde se indagan hasta qué punto el empleado está de acuerdo o no con la situación que se describe. Generalmente este tipo de instrumentos se encuentran en escalas de respuestas de tipo nominal o de intervalo. Lo que se busca con esto es indagar cómo el empleado percibe la situación actual y cómo la percibe de manera ideal. Todo esto va a permitir ver hasta qué punto el empleado está a gusto con el clima en el que se encuentra. Ahora bien, para efectos de la unidad de análisis, corresponde al grupo de personas o a la totalidad de empleados que conforman la organización, por lo cual la información obtenida de manera individual no es de ninguna utilidad. De acuerdo a esto, se debe hacer énfasis en la importancia de la relevancia y de la confiabilidad del instrumento que se va a utilizar y en la manera en cómo éste se va a aplicar a los trabajadores de la organización, a fines de que esto permita recoger una información general de todos los empleados y permita dar como resultado cómo se está viendo el clima organizacional dentro de la empresa. Continuando un poco acerca de lo que dijo mi compañera, yo les hablaré acerca de las dinámicas implementadas para el fortalecimiento del clima laboral. Es importante aclarar primero que todo que las dinámicas grupales son actividades colectivas que tienen el objetivo de promover la integración entre los miembros de un grupo. Hacer una buena gestión del equipo requiere que los coordinadores y profesionales de recursos humanos conozcan algunos trucos. Uno de ellos es la dinámica grupal, una actividad capaz de integrar empleados y desarrollar nuevas perspectivas y habilidades de acuerdo con las necesidades y objetivos de la empresa. Independientemente del tamaño de la empresa, cada gerente debe ser muy cuidadoso y hábil para trabajar con los empleados. Después de todo, debe crear un ambiente cómodo con un excelente clima organizacional.
donde las personas se sientan motivadas y cómodas para dar lo mejor de sí mismas. Las dinámicas grupales son actividades que pueden mejorar la colaboración y el compromiso de las personas en diferentes contextos. Cuando pensamos en la aplicación de una estrategia en las empresas, es común obtener resultados increíbles que incluyen las mejores habilidades de los empleados, un mayor compromiso entre ellos, una mayor proactividad, productividad y también compromiso. Por lo que con este tipo de actividades es posible comprender cuáles son las características más destacadas de cada individuo de su equipo. Es por esto que decidimos implementar una dinámica que lleva por nombre dinámica de similitudes. La dinámica de las similitudes es una actividad simple y también rápida. Ayuda a desarrollar la empatía, las habilidades de comunicación, la unidad entre los empleados, permitiéndole así trabajar juntos, pero también con respeto, paciencia y tolerancia durante la rutina. En esta dinámica divide a los participantes en dobles o tríos, dependiendo de las personas que participarán en esta actividad. Una vez establecida la división, pídeles que hablen entre sí sobre los gustos, tanto profesionales como personales. Durante este proceso, se indica que las parejas notan al menos 2 o 3 características o habilidades que tienen en común. Esta actividad también ayudará a identificar a los empleados, ya que pueden unirse a través de características que comparten e incluso encontrar formas de aprovechar estas similitudes en la rutina de trabajo. Otra dinámica es la dinámica de la isla desierta. Este es un ejercicio simple y muy común entre los sectores de recursos humanos. Para esta dinámica es necesario aplicar un pequeño cuestionario a los participantes pidiéndole que respondan a 3 preguntas simples. Las preguntas son las siguientes. Suponiendo que estás perdido en una isla desierta, ¿con qué compañero te gustaría estar? Suponiendo que gastaste en un viaje con derecho a 3 compañeros, ¿a qué compañero elegirías? Suponiendo que necesitas organizar un evento, ¿con qué colega irías a compartir esa tarea? Es importante guiar a los empleados para que las respuestas no contengan solo nombre de los colegas, sino también una justificación. Cada persona llenará su tarjeta sin identificarse. Una vez completado, es necesario colocar a los cuestionarios en un sobre. El coordinador de la dinámica pedirá que todos se sienten en un círculo y presenten sus justificaciones para las elecciones sin mencionar los nombres de los colegas elegidos. Las palabras claves presentadas en la justificación se anotarán en una tabla y luego de ahí se destacarán cuáles son las características necesarias para mejorar el trabajo en equipo y el compañerismo. Muchas gracias.